ustedes van a ver que va a salirles que está grabándose. Yo voy a hacer una grabación de pantalla como tal. Y bueno, esta grabación después se edita y se sube a lo que es el canal de YouTube de nosotros. Entonces, yo trabajaría de esta manera con ustedes. Yo les voy a presentar eso mismo. ¿Cuántos minutos nos vamos a llevar, Lynn? Ok, yo ahorita los presento, hago la presentación a cada uno, de ahí Mari te cedo la palabra para que entonces nos hagas el review del doctor Miguel y de ahí entonces entramos entonces en tema. Más o menos sería de 30 minutos a 40, más o menos ese es el tiempo que tengo programado. De todas maneras, o sea, ahí vamos viendo la hora, tratar de que no se haga tan extenso para que a la hora de que pues la retransmisión sea, tú sabes, chévere para que lo vean y demás. Así que más o menos ese es el tiempito. Dale, gracias. Y ya el tema como tú siempre lo trabajas por segmento, o sea, lo haces corrido, normal, no pasa nada. O sea, de un tema te vas al otro sin problema, o sea, no va a haber cambios como Como en la emisora. Ok. Dale. Acá es corrido. Ok. Vamos, entonces hago un conteo 1, 2, 3 y arrancamos entonces con el programa. Y miren que acá empezó a llover, pero bueno, vamos a empezar. Ay, no, Lynn. Y te lo escogí por la mañana porque por la mañana no llueve. Te lo juro, aquí no llueve por la mañana, ¿cierto, Lynn? Sí, ayer llovió en la tarde, yo dije, ay, qué bueno. No, y lo peor es que hace un sol, pero bueno. Ay, se oye terrible. Vamos a empezar, pues voy a hacer el conteo y arrancamos. 1, 2, 3. ¿Qué tal, amigos? Dumecit Radio, te saluda Lynn Victoria y hoy estamos en un programa más, pero nuevo de Entornos. Entornos se suma a la modalidad de teletrabajo porque ellos son Dumecit proyectándose a Panamá y el mundo. Y hoy me acompaña el doctor Miguel Ángel Vázquez y la licenciada Maritza Pérez. Yo sé que ustedes estaban extrañándola acá en nuestra programación. Hoy va a estar con nosotros pues compartiendo un poco más sobre el tema de la economía frente a la pandemia del COVID, pero desde un abordaje internacional. Mari, ¿cómo te encuentras? Gracias, Lynn. Gracias, muchachos. Doctor Miguel, bienvenido. Lynn, bienvenida. Muy contenta de saber que retomamos otra vez el programa de Entornos. Me estaba haciendo falta. Siempre es bueno estar como a la vanguardia de lo que está pasando en Panamá y el mundo. Y ahorita tenemos un invitado muy especial, alguien a quien admiro y aprecio mucho, que es el profesor Miguel Vázquez. El profesor es administrador de empresas, especialista en alta gerencia en la Universidad de Medellín, magíster en MBA. Y bueno, ha sido compañero mío en la universidad, ahora es docente, también trabaja en el área de investigación, ha tenido experiencia en temas de trabajos en presupuesto municipal, en el sector público, en vigilancia de inspección de finanzas públicas y demás. Y me gustaría que don Miguel pues nos contara un poquito más y nos ampliara como de su amplio perfil y que nos socialice un poco de ahorita dónde está trabajando y cómo está trabajando. Y esta es una conexión que tenemos desde convenios, como siempre lo hemos dicho. La universidad siempre hace convenios a nivel nacional e internacional para esto, para entender la proyección de Panamá frente al mundo, Latinoamérica ahorita, porque es con Colombia, la Universidad Cooperativa está en Colombia, en 20 ciudades del país, pero don Miguel en sí trabaja en toda la unidad de la Dirección Nacional que se desarrolla en Medellín. Don Miguel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Lynn Victoria, a Claudia Maritza.
al programa Entornos, a la universidad, a UNEFID, por darnos esta oportunidad de compartir, de internacionalizarnos. Y como bien lo decía Lynn Victoria, en esta época de teletrabajo, en el cual tenemos que aguzar los sentidos y utilizar todos los medios tecnológicos como este para que realmente el conocimiento no se detenga, para que nuestros muchachos sepan que hay otras dinámicas, y de eso se trata precisamente Claudia Mauricio. Muchas gracias por la invitación nuevamente a UNEFI, al programa Entornos, a la Victoria y a usted, Claudia Mauricio. Bueno, muchas gracias. Bueno, y vamos al tema, don Miguel. Vamos a tocar varios temas. Ahorita es como en sí lo del evento de la pandemia, cómo está afectando en el tema de la economía. Más o menos dentro de su experiencia y pues a nivel de Colombia, cómo se está reflejando, cómo se está pensando empezar a reactivar y a dinamizar la economía frente a toda esta nueva dinámica que está tomando la economía a nivel mundial y Latinoamérica. Sí, hay una situación bien particular con esta situación pandémica. Inicialmente, comenzando este año, yo había vislumbrado que el cambio más importante lo habían anunciado en la ciudad suiza de Davos. Como ustedes saben, cada año se reúne la crema innata de la economía mundial en esta ciudad suiza de Davos y se plantean los lineamientos de mucho corto, mediano y largo alcance. Y dentro de esos lineamientos que teníamos en enero, se estaba haciendo un reconocimiento explícito de que el capitalismo estaba en crisis, de que el neoliberalismo tenía que dar un viraje porque realmente ya no correspondía a las exigencias del mundo actual. Y quien lo creyera, Claudia Marinka y la Victoria, que apenas 3 meses después, esta época pandémica ha opacado inicialmente la novedad que tenía Davos en el mes de enero, y de alguna manera no solamente lo ha opacado, sino que ya ha puesto en contexto la importancia que tiene para el mundo replantear la forma del capitalismo, la forma como actúa el capitalismo en sus distintas versiones, concretamente el neoliberalismo. Entonces son situaciones en las cuales nosotros tenemos que abusar los sentidos. No podemos hacer lo que hace el coronavirus, que nos da anosmia. Es decir, por medios temporales estamos dejando de percibir olores y gustos en el entorno que nos rodea. Entonces, en ese sentido, la economía pienso que la pueden recuperar, sí, pero hay que recuperarla bajo otro contexto muy distinto, y de alguna manera Davos 2020 estaba planteando algunas de esas iniciativas que pienso que con esta situación entra a cambiar de una manera más rápida. Esa es como mi apreciación inicial, Claudia Marisa. Bueno, de todas formas, pienso que ahora también uno de estos mecanismos es la revolución tecnológica, que eso también puede incidir mucho en tema de comunicaciones, que la economía se va a dar mucho por esta línea, quizás empezar a trabajar y como a sustentar el trabajo de emprendimiento, en que si ya la gente no depender tanto a empresas, sino que a desarrollar negocios. ¿Usted qué opina en ese sentido, Miguel? Sí, eso precisamente es uno de los lineamientos que se ha planteado en el foro de Davos. Ustedes Sí. bien saben que la expresión cuarta revolución industrial nació concretamente en el foro de Davos en el año Sí. 2011 como idea, y que se oficializó en el año 2017. Y
Y en ese foro de Davos, entonces nosotros nos miramos que si bien hay en este momento una alta preocupación por la economía, lo que ya se está pensando es algo que he pensado y reflexionado en estos días, y es que tenemos que volver a lo básico. Y cuando yo planteo que tenemos que volver a lo básico, a lo Sí, esencial, lo digo con un solo ejemplo. No he conocido hasta el día de hoy una persona en el mundo que se haya vacunado contra el coronavirus cuando le inyectan dólares, euros, pesos colombianos. No. Entonces, en ese sentido estamos mirando que de alguna manera las empresas, industrias farmacéuticas estaban retrasadas en el desarrollo de esta situación del coronavirus, porque realmente el coronavirus como tal se conoce desde el año 1964. No se había estudiado la evolución de ese coronavirus, y ujú, solamente cuando aparece esta situación en China es cuando adquiere una relevancia. Es decir, el mundo capitalista con sus distintas versiones ha perdido tiempo valioso para estar preparados para atender esta pandemia. Y creo que ha perdido tiempo valioso porque ha considerado inicialmente que eso no era rentable. Entonces, cuando ya plantean estas situaciones de que la pandemia, su nombre lo indica, pandemia ya nos abarca a 184, 189 de los 195 países que hay en el mundo, entonces ya sí, entramos a plantear cambios significativos. sí. La gran mayoría de países y sus gobernantes ha hecho un énfasis en defender la vida, sin, sin despreocuparse por la parte económica, porque en términos de la Organización Mundial de la Salud se plantea que es más riesgoso para la economía que exista un segundo brote. Entonces, en ese sentido, muchos gobiernos están planteando unas situaciones de restricción que inicialmente pueden ser aburridoras para las personas, que económicamente pueden tener unos costos significativos, pero sí hay que resaltar que un segundo pico resultaría más lesivo para toda la economía y para todo el funcionamiento. Entonces, pienso que se está sopesando todas las situaciones, se están sopesando no solamente la situación médica, la situación científica, sino que se está sopesando lo social y se está sopesando también lo económico. Porque si algo nos ha demostrado en esta situación pandémica es que la economía no la mueven las grandes empresas en el mundo. Lo que nos ha demostrado esta situación pandémica es que son las personas, los trabajadores, los empleados quienes mueven la economía. Y en estos países latinoamericanos, particularmente con este éxodo venezolano, van Uy, a dejar, sí. van a dejar un vacío muy grande en la parte que se denomina la economía informal. Y esa economía informal está moviendo cifras astronómicas. El caso concreto de Colombia está moviendo cifras del 60%, y ahí se estaba disfrazando el desempleo, no solamente en Colombia, sino en muchos otros de los países. En Entonces, muchos otros. fíjense las distintas aristas que nosotros como profesionales de la administración, de la economía, de la contaduría o de cualquier otra disciplina que vamos a entrar a afrontar de ahí en adelante, Claudia. Sí, eso sí, muchas veces el trabajo informal. Sí, usted trabaja así, yo tengo una empresa, pero en sí a veces es casi que el viviendo el día a día, y mire lo que nos pasó, mucha gente no estaba preparada, no tenía sus finanzas fortalecidas, y ahora que están en un nivel de que
cuando se vuelve y se dinamice la economía, ellos van a quedar muy rezagados en cuanto a que van a tener mucha compromiso financiero y en realidad pues no tienen un ingreso tan alto como se suponía porque pues se trabajaban en el día a día y eso sí, y no solo pasa en Colombia, pasa acá en Panamá también. El éxodo venezolano ha traído mucho que restaurantes, que peluquerías, Lynn se lo puede decir, ¿verdad, Lynn? Donde se ve mucho, uno ve arepas venezolanas, empanadas venezolanas, comidas ricas que caraotas, bueno, todo lo que ellos hacen en su gastronomía que es bien interesante, pero eso lo está dinamizando un tipo de economía que es la donde ellos están trabajando mucho, que son los restaurantes. Uno va a un restaurante y el mesero que lo atiende por lo general es un venezolano, el chef es un venezolano, o en los almacenes o las peluquerías. Y ahora yo estaba escuchándolo y pensando, Dios, es que es el mundo como tal el que está en esta crisis. Entonces a veces me quiero como dar ese consuelo de pensar, bueno, como es todo el mundo, algo grande se tiene que dar. No, Claro. sería preocupante de que solo fuera algo de solo Panamá, solo Colombia o solo Ecuador o Perú, que están terriblemente que uno los ve como ven noticias y es así en la realidad, uno es preocupante la situación. Entonces yo Mari, pienso, bueno, ajá. permíteme preguntarle algo a don Miguel antes que se me escape la idea. Yo leí ayer en un portal de economía colombiana que decía que ya estaba reactivando lo que eran las empresas manufactureras y las constructoras, que ellos estaban exentos a lo que era la cuarentena que está viviendo Colombia como tal. ¿Existe en Colombia algún sindicato o el Estado o alguien que cuide la economía de aquellos que todavía no se han reincorporado al sector de trabajo como tal? Realmente sindicato como tal no existe, pero el gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, ha tenido un manejo muy adecuado, muy oportuno de todas las normas que en el estado de emergencia ha decretado. Y digo que ha sido muy coherente, todas han estado relacionadas por una sencilla razón, porque era bien conocedor del gobierno central de que los primeros sectores que se iban a ver afectados eran precisamente estos sectores populares que viven del día a día, que están trabajando en la economía informal y por ende no tienen la cultura, la disciplina de un ahorro, y por esa razón el gobierno colombiano volcó 5, 6, 7 políticas públicas que tiene para atender a las personas más necesitadas. Caso concreto, los ancianos de más de 70 años, caso concreto, algo que se llama familias en acción. Los jóvenes también están manejados, es decir, es una política temática de atención a las personas más necesitadas. Y eso nos ha dicho que de alguna manera el enfoque que tuvo el gobierno para decretar las medidas fue acertado, no solamente desde lo científico, sino desde lo social, porque inmediatamente se volvió esta ayuda a todos los sectores, incluidos inclusive los hermanos venezolanos, y también para que estuviera trabajando cierta parte de la economía. Yo sé que muchos de los grandes empresarios se están quejando porque la economía no está funcionando, pero hay que ver la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son los sectores de la economía que se han reactivado con esta pandemia? ¿Y cuáles son esos sectores? Básicamente los sectores, y valga la redundancia, básicos. Por eso digo yo, nosotros tenemos que volver a lo esencial, a lo básico, a lo fundamental. Y por esa razón, las políticas del gobierno nacional y la economía que se está moviendo en estos momentos son las
esenciales, las básicas, las fundamentales. Y eso creo que nos va a dar un respiro grandísimo. Y solamente quiero mirar los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional, que hace el Banco Mundial, y plantea que si bien la economía colombiana va a decrecer, no va a decrecer en proporciones tan negativas como tienen otros países cercanos de la región. Entonces, pienso que eso marca la coherencia de las políticas públicas asociadas al desarrollo social, asociadas al manejo de la economía, para que esto no se nos salga de las manos, Victoria. Qué bueno. Ahí dentro de lo de, usted nos puede ampliar un poquito más sobre lo de la economía de lo básico. Sabemos que es, digamos que cuando se manejan alimentos o qué más se puede como connotar como economía de lo básico, don Miguel, como para que ya todos estén claros a qué nos estamos refiriendo. Cuando estamos mencionando la economía de lo básico, es retomar esa definición inicial que teníamos de economía. Economía nace del manejo de los recursos que se hace en el hogar, y ese manejo de los recursos que se hace en el hogar lo hace básicamente las mujeres. Yo por eso admiro mucho a las mujeres, porque son las mejores administradoras, no solamente de la economía del hogar, sino de la economía mundial. Y aquí me permito hacer un paréntesis, porque en este momento de pandemia, los países que más rápido van a salir de esta situación y que menos trauma van a tener en términos económicos son los países que están regentados por mujeres. Es sin no mencionar el caso de Alemania, es sin no mencionar el caso de Finlandia, es sin no mencionar el caso de Nueva Zelanda, y son estos países en los cuales existe la dirección, el manejo, el criterio de las mujeres. Entonces eso me sigue reforzando esa admiración profunda que yo siento por las mujeres en esta parte administrativa. Cierro ahí como el paréntesis en esta parte. Entonces, volviendo a lo básico, cuando la economía trabajaba, pues trabajaba, era porque los recursos eran escasos, que había que producir bienes básicos para que los clanes, las sociedades ahora pudieran subsistir, pero no subsistir de cualquier manera, sino que debían de subsistir de acuerdo a sus propias condiciones sociales, económicas, que se imperaran en esta región. Entonces, volver a lo básico es, en este momento, la industria colombiana del automóvil se está quejando. Hemos dejado de vender 100.000 vehículos en Colombia. Pero es que resulta que llevamos cerca de 40, 65, 70 días, y en este momento los vehículos no son básicos. No son prioridades, exacto. Entonces, se quejan los expendedores de combustibles, gasolina, dicen que las ventas están bajas. Es obvio. ¿Por qué? Porque es que no hay vehículos que consuman, y la gente no requiere gasolina, dice, sino que requiere tapabocas, requiere desinfectantes, alimentos, es lo básico que tenemos. Medicamentos. Entonces, esta situación de lo básico es que nos está diciendo que definitivamente el modelo económico tiene que cambiar, porque hay una burbuja, hay una especulación con ciertos bienes y servicios que no son básicos para que funcionen dentro de la sociedad, dentro de la familia y dentro de las organizaciones. Hace 8 días escuchaba que una de las burbujas, el fútbol profesional a nivel mundial. Dicen en nuestro caso colombiano que James Rodríguez, nuestro futbolista estrella, fue comprado en su época por el Real Madrid por 40 millones de euros. Y dicen que en este momento el valor de James Rodríguez son
20 millones de euros. Es decir, Wow. ha perdido un de valor. Pero yo diría, ¿qué tipo de valor es ese? Y yo lo digo, es un tipo de valor especulativo. ¿Por qué? Porque aún siendo 20 millones de euros, es una cantidad exorbitante que está escondiendo ciertas transacciones, ciertas burbujas, que ese es el último sentido del capitalismo, generar un mayor valor para ciertos intangibles que realmente son difíciles de medir. Y esa parte de los intangibles es una cara opuesta a lo básico. Lo digo en términos de datos de este año. Hace 40 años la economía tenía 85% de los activos de las organizaciones eran bienes tangibles, activos tangibles. Y en este momento es a la inversa. El 85% de los activos que tienen las organizaciones son intangibles. Entonces Ajá. notarán ustedes la dificultad que se tiene para medir el valor de las organizaciones y por qué se ha hecho ese traslapo, esa transpolación de los valores, no solamente dentro de las organizaciones, sino dentro de las personas. Es que no nos vamos muy lejos, don Miguel. Si vamos a mirar quién está trabajando en la calle, la gente que trabaja en almacenes de cadena con suministros básicos, que es alimentos, la gente de farmacia y la gente de salud. O sea, ya ahí es empezar a entender cuál es en verdad la prioridad en sí a la cual estamos apuntando. Muchas veces hasta los mismos docentes en charlas y conversaciones decían, mira, yo tengo una maestría en, no sé, cualquier ámbito. Y pensar que ahora la gente que está, digamos, recibiendo su ingreso o todavía activa en la economía o en las empresas son la gente, los de delivery o bueno, mensajería como se habla en Colombia. Entonces, ahí es rico que los estudiantes, los docentes o los administrativos que vamos a escuchar este programa, empezar como a interiorizar y a tener claro a dónde es lo que nos está llevando esta nueva transformación en lo que es temas de prioridades. ¿Usted qué opina, don Miguel, ante eso? Sí, eso es cierto. Y Victoria nos preguntaba, nos comentaba algo sobre esos grupos básicos a nivel social. Y dentro de la normatividad que el Estado colombiano, que el gobierno colombiano expidió para atender esta situación, ellos inicialmente establecieron 31 excepciones de personas o grupos de personas que podían salir con sus debidas restricciones. Y esas eran, como ustedes bien lo manifiestan, personas que tenían situaciones básicas de la economía. Ahora bien, a partir del lunes de esta semana, a partir de ayer, ampliaron esas 34 excepciones, las ampliaron a 42, y es porque incluyeron los trabajadores que tienen que ver con la construcción y el transporte. Y fíjese que hay una gradualidad, hay una coherencia en esas medidas sociales, económicas, por una sencilla razón, porque muchas de las personas que no están calificadas en términos de estudio se dedican a la construcción. Claro Y que en la, y en la medida que se reactive la construcción, esas personas sin cualificación académica comienzan a percibir ingresos, y si comienzan a percibir ingresos, entonces atienden a sus familias, comienzan a consumir y comienza a regenerarse ese proceso Sí, económico. Entonces, eso es como bien interesante. Y fíjese que la economía se está reactivando por lo básico. Entonces, mi posición es que tenemos exacto. que reactivar lo básico. Hemos aprendido lo básico y esperemos que en el futuro próximo sigamos dándole
relación a lo básico. Siguen funcionando los hospitales, siguen funcionando los colegios, las universidades. Eso nos está diciendo que hay ciertos valores que nos están retomando dentro de esa situación, dentro de lo básico. Claro que sí, y creo que la economía se irá reactivando sí, desde esta forma gradual, desde los básicos hasta pues lo más complejo, pero me imagino pues que lo harán por periodos, cada periodo posible, ¿no? Escalonado, exactamente. Debe ser escalonado. Don Miguel, dentro de las necesidades habría que replantear también lo de la globalización. Y usted dentro de lo que íbamos hablando antes de ese programa, me estaba explicando la solidaridad y la necesidad de replantear la globalización. ¿Cómo sería según su perspectiva? Sí, y esto está girando también en torno a lo básico. Y algo hay que rescatar de esta situación de pandémica, de esta situación de crisis, que de las crisis salen unos aprendizajes significativos y más que aprendizajes, es volver a retomar ciertas cosas que se han planteado desde antes y que nos hemos olvidado. O yo pienso que no nos hemos olvidado, sino que hay intereses ocultos para que eso se olvide. Eh, el ejemplo más clave que yo tengo, básico también, es en términos de solidaridad. Si algo le ha sobrado al mundo en esta situación de crisis, en esta situación de pandemia, es solidaridad. Eso llega el alcalde de Medellín, la alcaldesa de Bogotá, el gobernante de cualquier mundo convoca a las teletones, donatones y la solidaridad aparece. Entonces es algo significativo. Pero yo no he visto solidaridad de los grandes grupos económicos. Cuando los grandes grupos económicos muestran que son solidarios, no lo hacen en términos de solidaridad, sino que lo hacen en términos de aparentar ser responsables socialmente con la sociedad. Y entre aparentar ser socialmente responsables y entre ser solidarios hay una brecha grandísima. Es decir, la parte de solidaridad está surgiendo de las personas comunes y corrientes, está surgiendo de grupos espontáneos. Mire, Victoria, mire, Claudia Marista. Hay un municipio cercano a nuestra ciudad capital, Bogotá, que es el municipio de Soacha. Ya no existen límites físicos entre Soacha y Bogotá. Y mucha Sí, gente dice que está en Bogotá y mentiras que está en Soacha. en Soacha. Y Ajá. hay una situación muy particular. Apareció como sinónimo, como emblema de solidaridad en Soacha, cercano a Bogotá, el sacar trapos rojos, banderas rojas. Cuando en un barrio, en una casa, colocan banderas rojas, el significado es, por favor, llegue la solidaridad a esta casa, porque aquí en esta casa o existen personas de la tercera edad, o existen familias que vivían del día a día, que estaban dedicados a la economía informal, y son ciudadanos que están cumpliendo con la normatividad, y por cumplir con la normatividad no están teniendo ingresos y Un están ingreso haciendo. financiero. Ajá. Y además de eso, ya apareció en el mismo Soacha, en el mismo municipio de Soacha, las banderas amarillas. Están diciendo, por favor, están llegando a las personas más necesitadas, pero se están olvidando de un grupo muy particular que son las personas discapacitadas, que no solamente tienen las características adicionales que de esos grupos necesitados, sino que tienen alguna situación de incapacidad, de movilidad. Y no solamente son ellas, sino que hay cuidadores que tienen que estar pendientes de ellas.
Entonces son dos, Por e- tres ejemplos que miro yo desde lo básico. La economía tiene que arrancar desde lo básico. La solidaridad es un ejemplo de cómo desde lo básico, desde la sociedad, va sufriendo alguna transformación en la parte de la economía. Y en términos de la globalización tiene que estar marcada transversalmente por la solidaridad. Piensa sí, que esa globalidad ahorita se va a dar. sí. Sí, adelante, adelante, Claudia. No, sí, que eso era lo que yo estaba pensando, porque aquí también, y Link, que es de acá, que está acá en Panamá, puede manifestar, aquí se está dando bono solidario, la gente está llevando mercados a las casas, el problema es que no llega a todos los lugares, porque vaya a entender, por ejemplo, los que estamos en un barrio que no, pues que está la calle ahí, listo, uno le puede llegar un bono solidario, un mercado más fácil, pero aquí hay lugares que de verdad son bien de difícil acceso y Link, que es panameña, se lo puede decir, donde hay que subir montañas y es de verdad que son montañas, que no hay carreteras, que él ya ha visto que, por ejemplo, aquí el clima es muy difícil. A veces hay mucho sol, inmediatamente llueve y se inunda porque Panamá es plano. Entonces, mire que hasta lo geográfico también incide mucho para que a veces llegue, digamos, muchos lugares y personas porque o se inunda la carretera o hay deslizamiento, entonces esa comunidad queda aislada y es preocupante. Uno aquí el gobierno está ayudando mucho, pero también es, no sé si usted está de acuerdo conmigo, don Miguel, a veces no es esperar que el gobierno lo haga todo, sino también yo voy a dar una palabra aquí que usted, don Miguel, me va a apoyar en ese tema que es el cooperativismo, que es hacer asociaciones, que es hacer agremiaciones y ya empezar a juntar fuerzas, pero en un lado que no sea de una economía para generar un recurso, sino para hacer un bien común. ¿Usted qué opina, don Miguel, frente a eso? Y más que nosotros estuvimos y hemos estado trabajando, estudiamos y trabajamos en una institución que trabaja mucho con el tema de cooperativismo. Sí, estaría planteando que la tercera alternativa estaría en el sector cooperativo. Pero yo pienso que más que el sector cooperativo, a ver, estaríamos hablando del sector solidario, porque pienso Sí, que porque esa parte de solidaridad sigue estando presente desde hace mucho tiempo, no solamente en las personas, sino en todas las comunidades. Entonces, es rescatar ese conocimiento previo, ese aprendizaje empírico que tienen las personas de ser solidarias y de reunirse en torno a una temática, en torno a un objetivo. Entonces, inclusive cuando yo planteo hacer una nueva economía desde lo básico, casi que estoy diciendo, hola, el sector cooperativo es muy importante en el mundo, pero no ha sido capaz de darle la batalla al capitalismo, porque el capitalismo tiene esa particularidad de estudiar mucho los entornos y de acoplarse, pero ya poco a poco el mismo capitalismo se está restringiendo. Y lo digo en dos ejemplos para, mirar con la parte, para terminar con la parte de la globalización. Cuando se plantea cuarta revolución industrial, de que hay robotización, toda automatización de los procesos, eso es una aplicación práctica con la tecnología que tenemos ahora de lo que planteaba Frederick Wilson Taylor, es decir, ajá, incrementar la productividad. Pero, ¿dónde está la parte que intencionalmente nos han escondido a nosotros los administradores, a los economistas y a los administradores? Y es que Taylor, como buen cuáquero que era, como buen científico que era, como ingeniero, él decía,
Vamos a hacer estudios de tiempos y movimientos. ¿Para qué? Para incrementar productividad. ¿Y para qué estamos incrementando productividad? Para generar prosperidad, tanto para el patrón como para el Para el trabajador. empleado. Y entonces ahí se quedó la situación. Seguimos incrementando la productividad, seguimos incrementando la rentabilidad, pero ¿por dónde se quedó la prosperidad? Es ahí donde yo digo, se quedó la prosperidad en manos de los que, los que son dueños de los bienes y recursos de las organizaciones. Pero eso no ha trascendido a la sociedad, no ha trascendido ni siquiera a los empleados. Y por esa razón, Davos 2020 planteaba algo que en 2011 ya generó Michael Porter, valor compartido. Y alguna Ajá. situación de valor compartido no se puede asemejar a solidaridad, no se puede generar, asimilar a cooperativismo, pero de alguna forma estoy diciendo, por favor, tengamos al menos contento, no solamente nuestros empleados, sino que la sociedad tenga cierta capacidad de ingreso para que esa sociedad con cierta capacidad de ingreso pueda consumir. Porque estamos llegando en esta situación de la cuarta revolución industrial que se están generando unas ganancias espectaculares, pero las personas están quedando sin capacidad de generar ingreso y por ende no pueden consumir. Es decir, alguna vez Carlos Marx decía, están engendrando internamente la misma forma de muerte del capital. Claro. Ajá. Doctor Miguel, ya casi para ya entrar en nuestro ciclo de cierre, ¿algunas recomendaciones para la reactivación económica? ¿Usted cuál considera que serían como esas estrategias que deberían, en general, los países tener en cuenta? Yo soy partidario de que se sigan reactivando la economía desde lo básico. Y ustedes han sido muy enfáticas en Sí, eso. pero ¿Qué es lo no. básico? Tiene que ver en términos de la alimentación, tiene que ver en términos de la salud, tiene que ver en términos de la educación. Esos son como tres los pilares básicos. Estaba haciendo la comparación de esta situación en términos de la pirámide de Abraham Maslow, la pirámide de necesidades. Ajá, a eso Y, iba, a y las necesidades volvimos básicas. y volvimos a ese primer escalón, a ese primer nivel de las necesidades básicas. Necesidades básicas. Ya mucha gente no quiere saber por allá de ese quinto De nivel, de la reconocimiento. autorrealización. Yo no he Ajá. visto, en el caso particular colombiano o mundial, yo no soy seguidor de youtubers, de influencers, pero no he visto ningún youtuber, ninguna influencer que en este momento esté marcando pauta, dirección. Normalmente no la han hecho, Ajá. pero en esta situación en particular, veo que esta situación del quinto nivel de la pirámide de Maslow, la gente está muy a la expectativa. Es más, la gente está comenzando a ahorrar porque no saben hasta cuándo va a servir esta situación pandémica. Sí, porque es Y a la segunda, si vamos al segundo escalón, que es la necesidad de seguridad, de ya tener algo estable y en ese momento, en esa pirámide, en ese nivel, la gente está desentendida, no sabe si van a tener una estabilidad económica, si en sus casas, aquí por ejemplo, aquí don Miguel, pues para ir comparando entre el país, Colombia, Panamá, acá el gobierno y todo lo que es el Ministerio de Trabajo aprobó una modalidad de congelar los contratos y frente a ello es, obviamente no los despiden, pero entonces no le dan liquidación ni nada para subsistir, sino que listo, hasta aquí paramos, esperemos, cuando se reactive usted vuelve a su empresa y ese pedacito, ese lapso que puede ser 1, 2, 3, 4 meses, no sabemos, la gente quedó allí. Entonces, en ese momento, en esa pirámide de Maslow, que es la seguridad, la estabilidad, está con la familia, obviamente, porque todos estamos en casa, a los que pudimos estar
por ejemplo, yo que estoy en otro país, que sabemos que yo soy colombiana y estoy con mi esposo, pero otros los cogió esto solos, donde no tienen familia, donde están, tienen que generar el ingreso para ellos subsistir, digamos, en la ciudad o en el país y mandarle otros ingresos, sea fuera del país o aquí. Tenemos que, como es la capital, hay mucha gente que trabaja en la capital, pero su círculo familiar se desarrolla en el interior del país. Entonces, cuando es así, ellos generan un ingreso acá para vivir y subsistir ella en renta, comida y demás, pero en la parte del ingreso, la otra tiene que mandarlo al interior. ¿Es verdad, Lynn? Sí, claro que sí, acá se maneja mucho el tema este de aquel ciudadano pues que tuvo la oportunidad pues de llegar a la capital, pero que aún así lo que genera en cierta parte va pues para sus familiares que pues están en zonas un poco más rurales o de difícil acceso como tal. Entonces, Entonces, se está ajá, es viviendo todavía. un ingreso que ya no se puede contar con él, entonces se pierde como esa seguridad y esa estabilidad. Y estamos viendo aquí en Panamá y por ejemplo yo doy clase virtual y trabajé con una gente de David Chiriquí y me dicen y ya está el tema de seguridad, ya la gente está robando en el interior por comida, ya la gente se está volviendo ansiosa, entonces están viendo que no tienen por dónde resolver lo financiero, pero necesitan comer. Entonces es otro foco muy complicado que ya es el de estar seguros en casa, porque no hayan ese sosiego, porque casi que se están integrando entre las familias en el interior, que tenían una finca allí y se integran en una sola casa para resguardarse y compartir el poco alimento que alcanzaron a organizar. Entonces, por eso era dentro de la pirámide de Maslow, usted me quitó la palabra porque iba hasta ahí, no, pues es casi que es entender que llegar al segundo escalón se nos va a volver difícil luego porque está lo básico, después lo de la familia y seguridad, después un reconocimiento de conseguir cosas que puedan, digamos, mostrar y ya luego la autorrealización, pero lo veo difícil y dentro de nuestros estudiantes, además, que para estudiar deben tener un recurso financiero para pagar su colegiatura y se están viendo que ni para eso tienen, don Miguel. Sí, y hay un lado casi que íntimo de muchas personas volviendo como lo básico. Personas que, como dice Lynn, como dice Claudia Marita, les tocó quedarse solas en una parte y no tienen siquiera lo más básico que es a quién hablarle, a quién abrazar, con quién compartir esas situaciones casi que íntimas. Y hay personas tenemos estudiantes que ya están llegando al grado de la depresión. Y para eso Así entonces es. también tenemos que generar, y de hecho a nivel como profesores, más que como profesores, como personas y a nivel de instituciones, estamos generando esas políticas internas institucionales para atender desde lo básico, para que estas personas se sientan que están congregadas, que sepan que hay alguien que las escucha, que está pendiente de ellos. Esa parte más íntima de las personas no es objeto de nuestra charla, pero de pronto es algo que lo estoy promoviendo dentro de todos mis grupos porque estoy dejando un espacio de mis clases para escucharlos. Y Sí, es suficiente con escucharlos para que la clase fluya. Y dentro de esa clase ya volvemos a lo básico, es decir, la temática más importante ya el aprendizaje, cada cual lo profundiza de acuerdo a esa experiencia, de acuerdo a esa sensación que haya tenido. Entonces, esa parte de lo básico lo tenemos que rescatar. Y esa parte de la globalización, pienso que tiene un punto de quiebre porque van a dejar la globalización del comercio, pero en términos de las personas, todas tienen fronteras, lo digo por el caso colombiano,
fronteras internacionales, pero a nivel local también. Entre municipios, entre ciudades, hay barreras para que físicamente no entren. Entonces ahí ese proceso de globalización marcaría otros aspectos que será objeto de posteriores charlas. Sí, sí, porque aquí hay mucho tela de que cortar, porque aquí, bueno, no sé, Lynn, si tiene más o menos, hablando de economías naranjas, que es algo que está empezando a surgir mucho en Medellín, que es lo artístico, lo cultural, que por eso vemos que J Balvin, que Maluma y todo esto, lo que es el tema de artes, que eso me gustaría que luego lo tomáramos en quizás en otro espacio, que cómo va a cambiar la dinámica de ese tipo de economía naranja. Y ahorita, pues mire, llegamos a lo básico, al bienestar de las personas, al bienestar no solo de los estudiantes, los administrativos. Yo, por ejemplo, conozco de docentes y administrativos que están solas en sus casas. Yo permanentemente les escribo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A veces dedico un poquitito de tiempo para escribirles o mandarles temitas así como que se entretengan y se dispersen, porque lo básico ahora que es compañía, lo básico que es, sí, alimentación y demás, pero que se sientan que son importantes para alguien. Entonces, dentro de esto es humanizar la economía, pienso yo, dentro de mi criterio. Es darle un sentido desde las teorías de la economía iniciaron fue con eso, a que ya se aboliera el esclavismo, a que empezáramos a entender que éramos seres humanos, que no podíamos trabajar 15, 16, 20 horas o hasta más, y que la gente se desgastaba, que no se clasificaba la mano de obra, trabajaban niños, mujeres y morían en las fábricas o trabajaban en unas condiciones demasiado difíciles donde a veces habían gases y se intoxicaban y morían ahí tirados en la fábrica y no había derecho para ellos. Entonces, volver a entender eso, volver a concepción del cuidado del ser humano y del cuidado de nosotros. Y me encanta que estemos aquí, don Miguel, me encanta, Lynn, verlos, porque esto es una parte de integración, porque para mí ya ahora se convirtió la UMESID en mi familia, y Lynn es parte de mi familia porque nos veíamos casi que cada 8 días y era una integración laboral bien bonita, y con don Miguel, que fue parte de una familia que yo tuve en Medellín, que fue en la Universidad Cooperativa, y rico integrarnos en esto. Don Miguel, pues deme como un espaciecito de cierre, como algo de que podemos concluir de este tema, don Miguel. De tanta temática, pienso que hay una situación que hay que rescatar, y es que de esta situación no podemos salir a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Eso implica un cambio no de mentalidad, como decimos en Medellín, en Colombia, mentalidad, sino que es un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud tiene que estar transversalizado por la parte de lo básico, de lo esencial, de lo fundamental. Usted tocaba mis fibras regionales cuando hablaba de Medellín. Hay algo que ya tenemos un alcalde muy joven, tiene 29 años, y este alcalde se ha posicionado no solo a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica, como el alcalde que mejor ha manejado la parte de la crisis. ¿Y por qué lo menciono de esa manera? Porque él, aquí en Antioquia de manera particular, escasamente habrán muerto 3, 4 personas. Wow. Es decir, eso es una cifra muy, muy baja si fuéramos a comparar a nivel Colombia. Obviamente que si nos comparamos con otros países sería una cifra ínfima. Pero ¿qué quiero rescatar con el alcalde, con el manejo de esto? Aunado a lo que usted dijo de economía naranja, es que Medellín va a salir privilegiada como una ciudad en términos del manejo del software. Es decir, aquí ya estamos
fabricando respiradores artificiales que en el Wow. mercado cuestan 12 millones de pesos cuando se consiguen, porque las importaciones están cerradas, y aquí se están fabricando a 4 millones de dólares. Eso es como un ejemplo de esa situación. Ya cuando hace ingresar al metro, el guarda de seguridad, el vigilante, con un celular mira tu cédula y te dice, si aparece rojo, usted no podía haber salido hoy a la calle. Si Wow. aparece verde, puede pasar al metro. Y así en todo el sistema, le pueden decir, usted no está registrado usted no está registrado dentro de las 42 excepciones que tiene el gobierno nacional, porque usted no pertenece ni al sector de la construcción, no pertenece al sector salud, al sector alimentos, etcétera, etcétera. Wow, Entonces, muy organizado. lo devuelven. Y de una manera, digo yo que muy silenciosa, la tecnología que se quedó en Medellín, y la tecnología no solamente a nivel de toda la sociedad, sino de las personas. Es decir, hay un aspecto de vigilancia. ¿Quiénes pueden estar contagiados de coronavirus? Porque por aspectos de georreferenciación ya lo tienen detectado las secretarías de salud, tanto municipal como departamental. Wow, Entonces, qué hay, importante. hay Súper. una revolución interna dentro de Medellín en términos del manejo de las tecnologías de georreferenciación, de vigilancia, que muchos de nosotros todavía apenas lo estamos percibiendo. Y por eso la situación inicial, si existiera una palabra para resumir nuestra sesión de hoy, es que no suframos de anosmia, es decir, que tengamos esa oportunidad de mirar dónde van las situaciones, de olerlo, de visitarlo, para dónde va el devenir, que podamos construir una perspectiva en términos del presente que tenemos en este momento, para que el futuro sea el deseable y sea el más adecuado para todos nosotros. De verdad que sí. Oigan, agradecida de verdad con ambos, el doctor Miguel y también con pues, mi querida Mari por este programa tan interesante. Creo que me cierro con el tema de que seamos solidarios y creo que eso va en todos los Ujú. ámbitos. Y pues Sí. también el mensaje que siempre les doy en todos los programas, quedémonos en casa. La idea pues de estos programas es educarnos, saber también cómo está la cultura en otros países y también saber que si otros pueden sobrellevar esto, pues nosotros también, y pues que en la medida de lo posible se reactive nuestra economía y pues que tengamos estabilidad. De verdad agradecidas y espero que tengamos otro programa de entorno. Muchas gracias. Muchas gracias a la universidad, gracias al programa, gracias a usted, a usted, Claudia Marista. Y de verdad, esta situación de compartirlo no es solamente local, sino que tenemos que globalizarnos, así sea por estos medios. Muchas gracias. Así es. Bueno, ya para despedirnos, vamos a tener un webinar con don Miguel tratando este tipo de temas y humanizar un poquito la economía y saberla entender y entender hasta a dónde vamos en este momento y dar como una luz y bueno, entender que hay que ser solidarios. Muchas gracias, don Miguel, muchas gracias, Lynn, y que este sea uno de muchos programas y de muchas actividades que vamos a hacer en conjunto. Feliz A día, ustedes, muchas gracias. encantada, feliz día, Hasta luego. muchas gracias. Chao. Chao.